Una esposa millonaria contrató una investigadora privada para descubrir por qué su esposo actuaba extraño después del nacimiento de su hijo. Pero cuando la investigadora le reveló la verdad sobre lo que él había hecho realmente con su bebé, lo que pasó después destruyó un matrimonio perfecto y desató una venganza que nadie vio venir. Esta historia real te va a dejar sin aliento y te hará cuestionar hasta dónde llegarías para proteger a tu familia. Natalia Sandoval tenía todo lo que una mujer podía desear. A los 32 años era la heredera de una fortuna farmacéutica valorada en $400 millones. Había conocido a Rodrigo Méndez en la universidad, cuando él era un estudiante de negocios carismático de clase media que la había conquistado no con dinero, sino con atención genuina y amor que parecía real. Se habían casado 5 años atrás en una boda que apareció en todas las revistas de sociedad. Rodrigo había dejado su trabajo como gerente de ventas para ayudar a Natalia a manejar las inversiones familiares. Era el esposo perfecto en apariencia, guapo, atento, siempre sabía qué decir en eventos sociales. Pero todo comenzó a cambiar cuando Natalia quedó embarazada. Durante los 9 meses de embarazo, Rodrigo se había vuelto cada vez más distante. Se encerraba horas en su oficina privada, tomaba llamadas que cortaba inmediatamente cuando Natalia entraba a la habitación. Viajaba con más frecuencia de lo habitual por negocios urgentes. Natalia había atribuido todo a nervios de padre primerizo. Hasta el día que dio a luz, pues su hijo, Mateo, nació en el hospital privado más exclusivo de la ciudad un martes por la mañana. Era un bebé perfecto, saludable, con los ojos de Natalia y el cabello oscuro de Rodrigo. Natalia lo había sostenido en sus brazos, sintiendo un amor tan intenso que le dolía físicamente. Pero cuando miró a Rodrigo, esperando ver la misma emoción reflejada en sus ojos, lo que vio la dejó helada. Rodrigo miraba al bebé con una expresión extraña que Natalia no pudo descifrar. No era amor, no era emoción. Era algo parecido a culpa. «¿Rodrigo? ¿Estás bien?», le había preguntado. Sí. Solo estoy abrumado», había respondido él, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los siguientes 3 días en el hospital fueron aún más extraños. Rodrigo apenas cargaba a Mateo. Siempre tenía una excusa. Tenía que hacer llamadas importantes. Tenía que resolver problemas de trabajo. Estaba muy cansado. Las enfermeras comenzaron a hacer comentarios sobre lo poco involucrado que parecía el padre. Pero lo que realmente alarmó a Natalia fue la noche antes de que salieran del hospital. Rodrigo había insistido en quedarse solo con el bebé en la habitación privada mientras Natalia iba a hacerse un último chequeo médico. «Es importante que papá y bebé tengan tiempo a solas», había dicho Rodrigo con una sonrisa que parecía forzada. Natalia había aceptado, feliz de que finalmente Rodrigo estuviera mostrando interés en conectar con su hijo. Pero cuando regresó 40 minutos después, encontró algo que la dejó sin palabras. Rodrigo estaba parado junto a la cuna del bebé, hablando por teléfono en voz baja. Cuando vio entrar a Natalia, cortó la llamada inmediatamente con cara de pánico. «¿Con quién hablabas?», le preguntó Natalia. «Nadie, solo trabajo». «¿Trabajo? ¿A las 11 de la noche?» «Es un cliente internacional, diferencia horaria». Pero Natalia había visto algo en la pantalla del teléfono de Rodrigo antes de que lo guardara. No era el nombre de ningún cliente. Era un número sin identificar con código de área que no reconocía. Esa noche, mientras Mateo dormía en su cuna al lado de la cama del hospital, Natalia no pudo dormir. Había algo profundamente equivocado con el comportamiento de Rodrigo, pero no podía identificar exactamente qué era. Cuando finalmente llegaron a casa con el bebé, las cosas empeoraron. Rodrigo prácticamente ignoraba a Mateo. Nunca lo cargaba voluntariamente. Nunca se ofrecía para cambiar pañales o alimentarlo. Y parecía activamente incómodo cuando Natalia le pedía ayuda con el bebé. «Rodrigo, esto no es normal», le había dicho Natalia 2 semanas después del nacimiento. «Eres el padre. Necesito tu ayuda». «Estoy ayudando, Natalia. Estoy trabajando para mantener nuestro estilo de vida. Tenemos más dinero del que podríamos gastar en 10 vidas. No necesitas trabajar tanto. Necesito que estés presente con tu hijo». «Mi hijo», había repetido Rodrigo con una expresión extraña. «Sí, mi hijo». La manera en que lo dijo, con ese tono casi sarcástico, había hecho que Natalia sintiera un escalofrío en la columna. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de confusión y soledad. Natalia estaba luchando con la maternidad reciente, el insomnio, las hormonas descontroladas, y un esposo que actuaba como si su propio hijo fuera un extraño. Pero lo que finalmente hizo que Natalia tomara acción fue algo que descubrió por accidente. Una tarde, mientras Mateo dormía, Natalia decidió limpiar la oficina de Rodrigo que él siempre mantenía cerrada con llave. Rodrigo había salido a una reunión y había olvidado su llavero en la cocina. Natalia entró a la oficina sintiendo culpa por invadir la privacidad de su esposo,
pero también con una necesidad desesperada de entender qué estaba pasando. Lo que encontró la dejó completamente helada. En el cajón superior del escritorio, escondidos bajo carpetas de trabajo, había documentos que no tenían sentido. Formularios médicos con el nombre de Mateo, pero de un hospital diferente al donde había nacido. Papeles con sellos oficiales que parecían ser de una agencia de adopción. Y lo más perturbador, un recibo bancario que mostraba una transferencia de $2 millones a la cuenta de Rodrigo desde una fuente no identificada, fechado exactamente el día que Mateo nació. Natalia se quedó sentada en el escritorio de Rodrigo durante casi una hora, tratando de procesar lo que había encontrado. Los documentos no tenían sentido individualmente, pero juntos pintaban una imagen aterradora que su mente se negaba a aceptar. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, Natalia estaba esperándolo en la sala con los documentos extendidos en la mesa de centro. «¿Qué es esto?», le preguntó con voz temblorosa. Rodrigo se puso pálido al ver los papeles. «Natalia, eso es complicado. Explícamelo entonces. Hazlo simple. No puedo. Todavía no. ¿Todavía no? Rodrigo, estos son documentos sobre nuestro hijo de un hospital donde nunca estuvimos. ¿Qué demonios está pasando? Natalia, confía en mí. Todo va a tener sentido pronto». «No. No voy a confiar en ti cuando hay un recibo de $2 millones que recibiste el día que nació Mateo. ¿De dónde vino ese dinero?». Rodrigo se quedó callado mirándola con una expresión que mezclaba miedo y algo más oscuro que Natalia no podía identificar. «Rodrigo», dijo Natalia con voz quebrada, «si no me dices la verdad ahora mismo, voy a asumir lo peor». «¿Qué es lo peor que podrías asumir?», preguntó Rodrigo en voz baja, y en ese momento Natalia se dio cuenta de que había una posibilidad tan horrible, tan impensable, que su mente se había negado a considerarla hasta ahora. «¿Ese bebé es realmente nuestro hijo?», susurró. Rodrigo cerró los ojos. «Natalia, contéstame. ¿Mateo es nuestro hijo biológico?». «Sí, es tu hijo biológico». La manera en que lo dijo, enfatizando tú pero no nuestro, confirmó los peores miedos de Natalia. Esa noche, después de que Rodrigo se negara a decir nada más y se encerrara en su oficina, Natalia tomó la decisión más importante de su vida. Llamó a una investigadora privada que había sido recomendada por su abogado personal. «Necesito que investigues a mi esposo», le dijo a la investigadora, una mujer llamada Carmen Torres que tenía reputación de ser implacable y discreta. «Y necesito que averigües exactamente qué pasó el día que nació mi hijo». Carmen había aceptado el caso inmediatamente. «Señora Sandoval, ¿está preparada para descubrir la verdad sin importar cuán dolorosa sea?». «Sí», había respondido Natalia sin dudar. «Necesito saber qué le pasó a mi bebé». Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de la vida de Natalia. Seguía cuidando a Mateo, amándolo con cada fibra de su ser, pero ahora cada vez que miraba a su hijo sentía un terror que no podía nombrar. ¿Qué había hecho Rodrigo? ¿Por qué había recibido $2 millones? ¿Qué significaban esos documentos del hospital equivocado? Cuando Carmen finalmente la llamó 2 semanas después, su voz sonaba grave y cansada. «Señora Sandoval, necesitamos reunirnos. En persona. Lo que descubrí es peor de lo que imaginaba». Natalia se reunió con Carmen en un café neutral, dejando a Mateo con la nana de confianza que había contratado. Carmen llegó con una carpeta gruesa llena de documentos, fotos y registros. «Señora Sandoval», comenzó Carmen, «antes de mostrarle lo que encontré, necesito que entienda que esto va a cambiar su vida para siempre. ¿Está segura de que quiere saber?». «Sí, dígame qué hizo mi esposo». Carmen respiró profundamente y abrió la carpeta. «Su esposo vendió a su bebé». Las palabras golpearon a Natalia como un puñetazo físico. «¿Qué?». «El bebé que usted dio a luz en el Hospital San Rafael no es el bebé que se llevó a casa». Natalia sintió que el mundo se detenía. «Eso es imposible. Yo lo tuve en mis brazos. Escúcheme completamente antes de reaccionar», interrumpió Carmen suavemente pero firmemente. «Su esposo había estado planeando esto durante meses antes de que usted diera a luz». Natalia sentía que no podía respirar. Las palabras de Carmen seguían resonando en su cabeza. «El bebé que usted dio a luz no es el bebé que se llevó a casa». Era imposible. Ella había estado consciente todo el tiempo. Había sostenido a su bebé inmediatamente después del parto. Lo había visto todos los días en el hospital. «Eso no tiene sentido», logró decir finalmente. «Yo vi a mi bebé. Lo tuve conmigo todo el tiempo». Carmen sacó una foto de la carpeta y la puso sobre la mesa. «¿Reconoce a este hombre?». Era una foto de Rodrigo hablando con un hombre de bata blanca que Natalia no reconocía. Estaban fuera del Hospital San Rafael, claramente captados por una cámara de seguridad. «Este es el doctor Héctor Ramos», explicó Carmen.
obstetra que fue despedido del Hospital San Rafael hace 3 años por falsificar certificados de nacimiento en casos de adopción ilegal. Su esposo lo contactó 6 meses antes de que usted diera a luz. Natalia sintió náuseas. No entiendo. ¿Qué tiene que ver ese doctor con mi bebé? Carmen sacó más documentos. Su esposo estaba profundamente endeudado, señora Sandoval. Tenía deudas de juego por más de $5 millones con personas muy peligrosas. Necesitaba dinero urgentemente, pero no podía pedírselo a usted sin explicar por qué. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un trato con una pareja extranjera muy rica que no podía tener hijos biológicos. Les prometió un bebé recién nacido a cambio de $2 millones pagados inmediatamente después del nacimiento y otros 3 millones pagaderos en cuotas durante los próximos 2 años. Natalia sintió que iba a vomitar. ¿Me está diciendo que Rodrigo vendió a nuestro hijo? Sí, pero hay más. El plan era complicado porque obviamente usted se daría cuenta si su bebé desaparecía. Así que Rodrigo arregló algo más con el doctor Ramos. Carmen puso otra foto sobre la mesa. Era de una joven embarazada entrando al mismo hospital por una entrada lateral. Esta es María González, 19 años, sin familia, adicta a las drogas. Rodrigo la encontró en un refugio para mujeres sin hogar hace 8 meses. Le ofreció $50,000 para hacer algo específico. ¿Qué? Quedar embarazada al mismo tiempo que usted y dar a luz en el mismo hospital el mismo día. Las implicaciones de lo que Carmen estaba diciendo golpearon a Natalia como una ola. No, no puede ser. El doctor Ramos manejó todo. Cuando usted dio a luz, él se aseguró de estar en la sala de partos. Le dio a usted una dosis alta de sedantes, justificando que necesitaba calmarla por complicaciones menores. Mientras usted estaba semi-inconsciente, él llevó a su bebé recién nacido fuera de la sala. Y lo reemplazó con el bebé de María González, completó Natalia con horror. Exactamente. Su verdadero hijo fue entregado a la pareja extranjera que había pagado por él. El bebé de María fue puesto en sus brazos. Cuando usted despertó completamente, asumió que el bebé que sostenía era el suyo porque había estado semiconsciente durante el parto. Natalia comenzó a temblar incontrolablemente. Mateo, el bebé en mi casa no es mi hijo. Biológicamente no. Es el hijo de María González. Pero señora Sandoval, usted lo ha estado criando durante casi un mes. Para todos los propósitos legales y emocionales, él es su hijo ahora. ¿Y mi verdadero hijo? ¿Dónde está? Carmen sacó más papeles. Está con una pareja en Suiza, Stefan y Elena Müller, multimillonarios que pagaron $5 millones por un bebé que creen que fue adoptado legalmente. ¿Creen que fue legal? Rodrigo les dijo que usted era una madre adolescente que quería dar a su bebé en adopción. Les mostró documentos falsos firmados por usted renunciando a sus derechos maternos. Ellos no saben que el bebé fue robado. Natalia se levantó de la mesa, caminó hacia el baño del café y vomitó. Cuando regresó tenía los ojos rojos de llorar, pero había una nueva determinación en su expresión. ¿Dónde está María González ahora?, preguntó. Desapareció. Rodrigo le dio sus $50,000 y ella se fue. Nadie sabe dónde está. ¿Y el doctor Ramos? Está escondido. Sabe que lo que hizo es un crimen grave. Natalia se sentó otra vez tratando de procesar toda la información. ¿Tiene pruebas de todo esto? ¿Pruebas que se sostendrían en corte? Carmen asintió. Registros bancarios, mensajes de texto entre Rodrigo y el doctor Ramos, testimonios de enfermeras que vieron cosas extrañas esa noche, registros del hospital mostrando que 2 bebés varones nacieron exactamente a la misma hora. Todo está documentado. ¿Rodrigo sabe que usted descubrió todo esto? No. He sido muy cuidadosa. Natalia cerró los ojos sintiendo cómo su vida perfecta se desmoronaba completamente. Su esposo había vendido a su hijo. El bebé que había estado cuidando y amando durante un mes no era biológicamente suyo. Su verdadero hijo estaba en otro continente con extraños. Señora Sandoval, dijo Carmen suavemente, sé que esto es devastador, pero tiene opciones. Podemos ir a la policía ahora mismo con toda esta evidencia. Rodrigo y el doctor Ramos serían arrestados. Podríamos comenzar el proceso legal para recuperar a su hijo biológico. ¿Y qué pasa con Mateo? ¿Con el bebé en mi casa? Legalmente, él fue registrado como su hijo. Los certificados de nacimiento dicen que usted es su madre. Si María González no aparece para reclamarlo, usted podría mantener la custodia. ¿Podría quedármelos a los dos? ¿A mi hijo biológico y a Mateo? Carmen se quedó pensativa. Eso sería más complicado legalmente, pero tal vez posible. Dependería de muchos factores, incluyendo si los Müller están dispuestos a devolver al bebé pacíficamente o si tenemos que pelear legalmente. Natalia tomó una decisión. No voy a ir a la policía todavía. ¿Qué? Señora Sandoval, primero voy a confrontar a Rodrigo. Quiero escucharlo admitir lo que hizo.
Quiero mirarlo a los ojos mientras me dice que vendió a nuestro hijo. Eso podría ser peligroso. Si él siente que está atrapado, no me importa. Merece enfrentar lo que hizo antes de que la policía se lo lleve. Esa noche, Natalia llegó a casa con una grabadora escondida en su bolso y las copias de todos los documentos que Carmen le había dado. Rodrigo estaba en la sala viendo televisión, actuando como si nada hubiera pasado. «Rodrigo», dijo Natalia con voz calmada, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre los $2 millones que recibiste el día que nació Mateo». Rodrigo se tensó inmediatamente. «Natalia, ya te dije que eso es complicado. Entonces simplificámelo. ¿De dónde vino ese dinero?» Rodrigo se quedó callado mirándola con expresión calculadora. «¿Contrataste una investigadora privada?» «Sí, y ella descubrió todo, Rodrigo, todo». El color se fue del rostro de Rodrigo. «¿Qué crees que descubrió?» «Sé sobre el doctor Ramos, sé sobre María González, sé sobre Stefan y Elena Müller en Suiza, y sé que el bebé que he estado cuidando no es nuestro hijo biológico». Rodrigo se puso de pie rápidamente. «Natalia, déjame explicarte. Vendiste a nuestro hijo. Vendiste a nuestro bebé como si fuera una mercancía. Necesitaba el dinero. Iban a matarme si no les pagaba. Entonces vendiste a nuestro hijo en lugar de pedirme ayuda. Tengo cientos de millones de dólares, Rodrigo. Podría haber pagado tus deudas 10 veces. No querías que supieras sobre las deudas. Estaba avergonzado. Entonces la solución fue traficar con nuestro bebé». Rodrigo comenzó a caminar de un lado a otro, claramente desesperado. «No fue tráfico. Fue una adopción privada. Los Müller no saben que robaste a ese bebé. Les mentiste diciendo que yo había renunciado a mis derechos. Era la única manera. ¿Era la única manera de qué? ¿De salvar tu propia piel mientras destruías a nuestra familia?» Rodrigo se detuvo y la miró con una expresión que Natalia nunca había visto antes. Era la mirada de un hombre que había sido descubierto y que estaba calculando sus opciones. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rodrigo. «¿Qué crees que voy a hacer?» «Voy a ir a la policía. Voy a recuperar a mi hijo. Y voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión. Natalia, si haces eso, destruyes todo. Los Müller han tenido al bebé durante un mes. Se han encariñado con él. El bebé que está aquí, Mateo, él te conoce como su madre. Si revelas todo, lastimarás a 2 bebés inocentes. Tú lastimaste a 2 bebés inocentes cuando hiciste esto. Fue una decisión imposible. Los hombres a los que les debía dinero iban a matarme. Y después de matarme a mí, iban a venir por ti. Mentira. Esto no fue para protegerme. Esto fue para salvarte a ti mismo». Rodrigo cambió de táctica. «Piénsalo, Natalia. Si vas a la policía, ¿qué pasa? Yo voy a prisión, sí. Pero el bebé en Suiza será arrancado de los únicos padres que ha conocido. Los Müller serán devastados. Y Mateo, el bebé que has estado cuidando, será puesto en el sistema de servicios sociales porque técnicamente no es tuyo y su madre biológica ha desaparecido. Entonces voy a adoptar a Mateo legalmente. Y tu hijo biológico. Los Müller van a pelear. Tienen recursos. Tienen abogados. Tienen documentos que yo fabriqué que los hacen parecer los padres legales. Podrías estar peleando en cortes durante años». Natalia sintió que el mundo se le venía encima. Rodrigo tenía razón en algo. No había solución simple que no lastimara a alguien inocente. «¿Sabes qué es lo más enfermo de todo esto?», dijo Natalia finalmente. «Que probablemente pensaste que nunca me enteraría. Que podías vivir el resto de tu vida sabiendo que habías vendido a tu hijo y yo nunca lo descubriría. Iba a decirte eventualmente, mentira. Ibas a llevar este secreto a tu tumba». Natalia sacó su teléfono. «Tengo 2 opciones ahora. Puedo llamar a la policía en este momento o puedo darte una oportunidad de arreglar lo que hiciste». «¿Qué tipo de oportunidad?». «Vas a ir a Suiza. Vas a decirles a los Müller la verdad. Y vas a traer de vuelta a mi hijo». Rodrigo negó con la cabeza. «No van a devolver al bebé solo porque se los pida. Entonces vas a hacer lo que mejor sabes hacer. Vas a negociar. Les vas a ofrecer el dinero de vuelta. Les vas a ofrecer lo que sea necesario. Pero vas a traer a mi hijo de vuelta. Y si no puedo…». Natalia lo miró con ojos llenos de odio puro. «Entonces voy a dedicar cada recurso que tengo para destruirte completamente». Rodrigo partió hacia Suiza 2 días después con las instrucciones claras de Natalia. Tenía una semana para traer de vuelta a su hijo biológico, o ella iría directamente a la policía con toda la evidencia que Carmen había recopilado. Mientras tanto, Natalia se quedó en casa con Mateo, el bebé que había estado cuidando sin saber que no era biológicamente suyo. Los primeros días después de que Rodrigo se fue, fueron los más extraños y dolorosos de la vida de Natalia. Cada vez que cargaba a Mateo sentía una mezcla confusa de amor profundo y traición.
Este bebé no era culpable de nada, pero cada vez que lo miraba veía el recordatorio viviente de la traición de Rodrigo. ¿Quién eres realmente? O le susurraba Natalia a Mateo mientras lo alimentaba a las 3 de la mañana. ¿Eres el hijo de María González? ¿Una mujer que te vendió por $50,000? ¿O eres mi hijo porque yo te he cuidado desde el primer día? Mateo, por supuesto, no respondía. Solo la miraba con esos ojos oscuros que Natalia había pensado que eran de Rodrigo, pero que ahora sabía que pertenecían a un completo extraño. Carmen había seguido investigando durante la ausencia de Rodrigo. 3 días después de que él partiera, apareció en la casa de Natalia con información nueva. Encontré a María González, anunció Carmen. Natalia sintió que el corazón se le detenía. ¿Dónde? En un centro de rehabilitación a 2 horas de aquí. Usó los $50,000 que Rodrigo le dio para pagar su adicción durante un mes, y después tuvo una sobredosis casi fatal. Está limpia ahora, lleva 2 semanas en recuperación. ¿Ella sabe que su bebé está conmigo? No tiene idea. Rodrigo le dijo que el bebé sería dado en adopción a una familia anónima. Ella firmó papeles renunciando a sus derechos maternos. Natalia se quedó callada por un momento. ¿Puedo hablar con ella? ¿Está segura de que quiere hacer eso? Necesito entender quién es. Necesito saber si algún día va a querer recuperar a Mateo. Carmen arregló el encuentro para el día siguiente. Natalia dejó a Mateo con la nana y condujo hasta el centro de rehabilitación, un edificio modesto rodeado de jardines tranquilos. María González era más joven de lo que Natalia había esperado. A los 19 años se veía frágil y asustada, con el rostro marcado por años de abuso y dificultades que ninguna adolescente debería experimentar. Usted es la mujer rica que tiene a mi bebé. Fue lo primero que María dijo cuando Natalia entró a la sala de visitas. Sí, respondió Natalia sentándose frente a ella. Soy Natalia. María la estudió con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Vino a decirme que soy una mala madre, porque ya lo sé. No vine a juzgarte, María. Vine a entender. ¿Entender qué? Cómo una adicta sin hogar puede vender a su bebé por dinero. Es bastante simple. ¿Sabías que Rodrigo iba a intercambiar a tu bebé con el mío? María se quedó callada, sus ojos llenándose de lágrimas. No al principio. Cuando me ofreció el trato, dijo que iba a encontrar una familia buena para mi bebé y me pagaría por los gastos del embarazo. Sonaba como una adopción normal. ¿Cuándo te enteraste de la verdad? La noche antes de que yo diera a luz. Él vino al hospital y me explicó el plan completo. Me dijo que su esposa rica estaba dando a luz al mismo tiempo y que iba a intercambiar los bebés para que ella nunca supiera. Me ofreció $50,000 extras si mantenía el secreto. ¿Y aceptaste? María comenzó a llorar abiertamente. Estaba desesperada. Llevaba meses durmiendo en refugios, comiendo de la basura, usando drogas para olvidar que estaba arruinando la vida de mi bebé no nacido. Esos $50,000 eran más dinero del que había visto en toda mi vida. Natalia sintió una punzada de compasión a pesar de la ira. ¿Alguna vez pensaste en quedarte con tu bebé? Cada día del embarazo. ¿Pero qué vida le iba a dar? ¿Criándolo en refugios? ¿Exponiéndolo a mi adicción? Por lo menos si se lo daba a una familia rica, tendría oportunidades. ¿Sabías que ese bebé terminaría conmigo específicamente? María negó con la cabeza. No sabía nada sobre usted hasta hace 2 días cuando la trabajadora social del centro me dijo que una investigadora privada había estado preguntando sobre mí, Natalia. Sacó su teléfono y le mostró una foto de Mateo. Este es tu hijo. Lo he estado cuidando durante un mes, creyendo que era mío biológicamente. María miró la foto y las lágrimas corrieron más rápido por sus mejillas. Es hermoso. Se parece a mi papá antes de que muriera. María, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Quieres recuperar a tu bebé? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellas. María miró la foto por un largo momento antes de responder. Honestamente, una parte de mí quiere decir que sí, que quiero ser su madre, que puedo cambiar y ser lo que él necesita. Pero la parte honesta de mí sabe que todavía soy una adicta en recuperación que no tiene trabajo, ni casa, ni manera de cuidar a un bebé. María devolvió el teléfono a Natalia. Usted ama a mi bebé, ¿verdad? Sí, con todo mi corazón. ¿Y puede darle todo lo que yo no puedo? Sí, María se limpió las lágrimas. Entonces no voy a pelear por él, pero tengo una condición. ¿Cuál? Cuando sea mayor, cuando pueda entender, quiero que le cuente la verdad. No quiero que piense que su madre biológica no lo quería. Quiero que sepa que lo amaba tanto que lo dejó ir. Natalia sintió que empezaba a entender la complejidad de la situación. No había villanos simples aquí, solo personas desesperadas tomando decisiones imposibles. Excepto Rodrigo, quien había manipulado todo por interés propio. Te lo prometo, le dijo Natalia a María. Y hay algo más que quiero ofrecerte. ¿Qué?
Quiero pagar por tu rehabilitación completa. No solo este centro, sino todo el tratamiento que necesites. Terapia, educación, lo que sea que necesites para reconstruir tu vida. María la miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso por mí? Porque me diste a un hijo, aunque ninguna de las dos sabíamos que eso era lo que estaba pasando. Y porque ninguna mujer de 19 años debería estar en la posición en la que tú estabas. Mientras Natalia manejaba de regreso a casa después de la reunión con María, recibió una llamada de Rodrigo desde Suiza. Natalia, tenemos un problema, dijo sin saludar. ¿Qué tipo de problema? Los Müller no quieren devolver al bebé. ¿Les dijiste la verdad? Sí. Les mostré toda la evidencia, les expliqué todo. Están devastados y furiosos conmigo, pero dicen que el bebé ha estado con ellos durante un mes y que ya lo aman como si fuera suyo. Rodrigo, ese es mi hijo. No les pertenece. Ellos están dispuestos a pelear esto legalmente. Tienen documentos que yo fabriqué que los hacen parecer los padres legales. Dicen que van a ir a corte en Suiza antes de devolver al bebé. Natalia sintió que la ira subía por su garganta. Entonces ve a la policía suiza. Admite lo que hiciste. Deja que te arresten. Pero ese bebé viene a casa. Si hago eso, voy a prisión en Suiza. Podrían ser 10, 15 años. Deberías estar en prisión. Vendiste a nuestro hijo. Natalia, escúchame. Hay otra opción. ¿Qué opción? Los Müller están dispuestos a hacer un trato. Ellos se quedan con el bebé, pero te pagan $10 millones como compensación. Y te permiten visitarlo 2 veces al año. Natalia casi deja caer el teléfono. ¿Me estás pidiendo que venda a mi propio hijo por segunda vez? No es venderlo. Es aceptar una realidad imposible. Ese bebé ha estado con ellos durante un mes. Los conoce como sus padres. Si lo arrancas de ellos ahora, lo vas a traumatizar. Lo traumatizaste tú cuando hiciste este plan enfermo. Natalia, sé realista. Si esto va a corte, va a tomar años. Años de batallas legales en cortes internacionales. Mientras tanto, el bebé crece en Suiza con los Müller de todas maneras. Al final podrías perder porque ellos tienen documentos que yo fabriqué que son técnicamente legales bajo la ley suiza. Entonces voy allá. Voy a pelear esto en persona. Espera, Natalia. Antes de hacer eso hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El bebé. Nuestro hijo biológico. Tiene un problema de salud. Natalia sintió que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de problema? Tiene un defecto cardíaco congénito. Necesita cirugía, probablemente varias cirugías durante su infancia. Los Müller ya están trabajando con los mejores cardiólogos pediátricos de Europa. Están preparados para darle todo el tratamiento médico que necesita. ¿Y tú lo sabías? No hasta ahora. Los doctores recién lo diagnosticaron hace 2 días. Natalia se detuvo en el lado de la carretera, incapaz de conducir mientras procesaba esta nueva información. Su hijo biológico estaba enfermo. Necesitaba cuidado médico especializado y estaba con una pareja que aparentemente estaba dispuesta a dárselo. Natalia, continuó Rodrigo, sé que esto es horrible. Sé que te traicioné de la peor manera posible. Pero ahora mismo necesitas tomar una decisión que sea mejor para el bebé, no para ti. ¿Me estás diciendo que deje a mi hijo enfermo con extraños? Te estoy diciendo que consideres que tal vez los extraños, que lo han estado cuidando durante un mes y que están preparados para pagar sus cirugías cardíacas, podrían darle algo que tú no puedes en este momento. Natalia colgó el teléfono y lloró hasta que no pudo llorar más. Natalia tomó un vuelo, privado a Suiza 2 días después. Dejó a Mateo con la nana bajo la supervisión de Carmen, quien había aceptado quedarse en la mansión para asegurar que el bebé estuviera protegido. Antes de irse, Natalia había pasado 1 hora entera cargando a Mateo, memorizando su rostro, su olor, la manera en que se aferraba a su dedo con su mano pequeña. Voy a arreglar esto, le había susurrado al bebé. De alguna manera voy a arreglar todo este desastre. Cuando Natalia llegó a Zúrich, Rodrigo la estaba esperando en el aeropuerto. Se veía terrible, con ojeras profundas y barba de varios días. Era claro que el peso de lo que había hecho finalmente lo estaba alcanzando. Natalia, antes de que vayas a ver a los Müller, necesito que entiendas algo, le dijo mientras conducía hacia el hotel donde ella se hospedaría. No quiero escuchar más de tus excusas. No es una excusa, es información que necesitas antes de conocerlos. ¿Qué información? Rodrigo respiró profundamente. Los Müller son buena gente, realmente buena. No son como nosotros, gente rica que vive en una burbuja de privilegio. Ellos hicieron su fortuna, pero usan la mayoría de su dinero para obras de caridad. Tienen un orfanato en África, fondos para educación de niños pobres, todo eso. ¿Y se supone que eso me hace sentir mejor sobre el hecho de que tienen a mi hijo? Se supone que te hace entender que el bebé está en buenas manos. No lo compraron como un juguete. Lo quisieron porque realmente querían ser padres.
Querían ser padres de un bebé que les perteneciera legalmente, no de uno robado. Por eso están tan devastados. Cuando les dije la verdad, Elena lloró durante horas. Stefan quería matarme, pero al final ambos dijeron lo mismo, que no pueden simplemente devolver a un bebé al que ya aman. Natalia miró por la ventana del auto mientras pasaban por las calles limpias y ordenadas de Zúrich. ¿Ya arreglaste el encuentro? Sí, mañana a las 10 a.m. en su casa. Esa noche Natalia no durmió. Se quedó despierta en su habitación de hotel, mirando fotos de Mateo en su teléfono y preguntándose qué sentiría cuando viera a su hijo biológico por primera vez desde que era recién nacido. La casa de los Müller estaba en las afueras de Zúrich, una villa hermosa rodeada de jardines perfectamente cuidados. Cuando Stefan Müller abrió la puerta, Natalia se sorprendió. Había esperado encontrar gente fría y calculadora, pero Stefan tenía ojos amables y una expresión de profunda tristeza. «Señora Sandoval», dijo en inglés con acento alemán. «Gracias por venir. Por favor, pase». Elena Müller estaba esperando en la sala. Era una mujer elegante de unos 40 años con cabello rubio y ojos que claramente habían llorado mucho recientemente. Cuando vio a Natalia se levantó pero no se acercó. «No sé qué decir», comenzó Elena. «Lo siento, no parece suficiente para lo que su esposo nos hizo creer». «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Natalia directamente. «Está durmiendo arriba, pero antes de que lo vea necesitamos hablar». Los cuatro se sentaron en la sala. Rodrigo se veía miserable, hundiéndose en su silla como si quisiera desaparecer. Natalia se sentó rígida, preparada para pelear. «Señora Sandoval», comenzó Stefan, «cuando Rodrigo nos contactó hace 8 meses, nos dijo que usted era una madre joven que había quedado embarazada accidentalmente y quería dar a su bebé en adopción. Nos mostró documentos firmados por usted. Pagamos todo legalmente a través de lo que creíamos que era una agencia de adopción internacional legítima. No era legítimo. Era una mentira elaborada por mi esposo para venderles a nuestro hijo». «Lo sabemos ahora», dijo Elena con voz quebrada. «Y no puedo describir el horror que sentimos cuando Rodrigo nos dijo la verdad. Nosotros nunca, jamás habríamos participado en algo así si hubiéramos sabido. Pero ahora lo saben y aún así se niegan a devolver a mi hijo». Stefan y Elena intercambiaron miradas. «No es tan simple», dijo Stefan. «Cuando descubrimos la verdad, nuestra primera reacción fue llamar a las autoridades. Pero después nuestro abogado nos explicó algo. Que, bajo la ley suiza, porque tenemos documentos que nos nombran como padres legales y porque hemos tenido al bebé en nuestra posesión durante más de 30 días, tenemos derechos parentales que no pueden ser simplemente revocados. Esos documentos son fraudulentos. Sí, pero probar eso en corte suiza tomará años. Mientras tanto, el bebé permanece con nosotros legalmente hasta que un juez decida lo contrario». Natalia sintió que la ira subía. «¿Entonces me están diciendo que están usando tecnicismos legales para quedarse con mi hijo robado?» «No», dijo Elena firmemente. «Le estamos diciendo la realidad legal de la situación. Pero también queremos ofrecerle algo. Rodrigo ya me dijo. $10 millones y visitas 2 veces al año». «No», dijo Stefan. Eso fue lo que Rodrigo sugirió. «Nosotros tenemos una propuesta diferente». Elena se levantó y fue hacia Natalia, arrodillándose frente a ella. «Señora Sandoval, su hijo tiene un defecto cardíaco serio. Va a necesitar al menos 3 cirugías antes de cumplir 5 años. Tiene los mejores cardiólogos pediátricos de Europa ya trabajando en su caso. Puedo pagar eso. Tengo recursos. No se trata solo de dinero. Se trata de estabilidad. Si esto va a corte, su hijo pasará sus primeros años de vida siendo movido entre países, entre familias, en medio de batallas legales. Eso no es bueno para ningún niño, pero especialmente no para uno con problemas cardíacos. Entonces, ¿qué proponen?» Stefan habló. «Custodia compartida internacional, legalmente documentada y estructurada. El bebé vive con nosotros en Suiza durante el año escolar, donde tiene acceso a sus doctores. Pero pasa 3 meses cada verano con usted. Y usted puede visitarlo cuando quiera. No 2 veces al año, sino cuando quiera. Básicamente me están pidiendo que acepte que ustedes sean sus padres principales». «Le estamos pidiendo que acepte que su hijo tiene ahora 4 padres», dijo Elena. 2 que lo aman sin saber la verdad de su origen, y 2 que tienen derecho biológico a él. Podemos pelear esto en cortes durante años, destruyendo al bebé en el proceso. O podemos encontrar una manera de hacer esto funcionar para el bien del niño». Natalia se quedó en silencio procesando la propuesta. «¿Y Rodrigo?» «No es parte de este arreglo», dijo Stefan fríamente. «Lo que él hizo es imperdonable. Si usted decide ir a las autoridades sobre él, nosotros vamos a apoyar eso completamente. ¿Pero ustedes no van a ir a las autoridades?» «No, porque si lo hacemos, el bebé termina en el sistema mientras las cortes deciden su futuro. Eso no es aceptable para ninguno de nosotros». Elena tomó las manos de Natalia.
Por favor, venga a conocer a su hijo y después decida qué es lo mejor para él. Subieron al segundo piso a un nursery hermosamente decorado con motivos de animales del bosque. En una cuna ornamentada dormía un bebé de aproximadamente un mes. Natalia se acercó lentamente, temblando. Era su hijo. Lo supo instantáneamente. Tenía sus ojos, su nariz, sus manos. Era como mirar una versión bebé de sí misma. ¿Puedo cargarlo?, susurró. Por supuesto, dijo Elena. Natalia levantó al bebé con cuidado infinito. Él despertó lentamente, parpadeando y mirándola con curiosidad. Y en ese momento Natalia sintió lo que había esperado sentir cuando Mateo nació. Una conexión biológica profunda e innegable. Pero también sintió algo que no esperaba. Confusión. Porque sí, este era su hijo biológico. Pero Mateo, el bebé en casa, también era su hijo en todas las maneras que importaban. Lo había cuidado, alimentado, amado durante un mes. ¿Cómo podía elegir entre ellos? ¿Cómo lo llaman?, preguntó Natalia. Lucas, respondió Estefan. Pero si usted quiere cambiar su nombre, no. Lucas está bien. Natalia pasó las siguientes 2 horas con Lucas. Lo alimentó, lo cambió, jugó con él. Y cada minuto que pasaba, la realidad imposible de su situación se volvía más clara. Tenía 2 hijos ahora. Mateo, quien no era biológicamente suyo pero a quien amaba. Y Lucas, quien era biológicamente suyo pero había vivido su primer mes con otra familia. Cuando bajó de nuevo a la sala con Lucas en brazos, miró a los Müller y vio en sus ojos el mismo amor desesperado que ella sentía. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Estefan. Pero mientras piensa, considere esto. Usted puede pelear por tener a Lucas completamente, arriesgando años de batallas legales y trauma para él. O puede aceptar que ahora tiene una familia expandida que incluye a nosotros, y que Lucas puede ser amado por 4 padres en lugar de 2. Esa noche Natalia llamó a Carmen desde su hotel. ¿Qué debo hacer?, le preguntó. ¿Cómo elijo entre pelear por mi hijo biológico y proteger al bebé que he estado criando? No sé, Natalia, pero sé que cualquier decisión que tomes tiene que ser por los niños, no por castigar a Rodrigo. ¿Y qué pasa con Rodrigo? ¿Simplemente se sale con la suya? Esa es una decisión separada. Pero primero necesitas decidir qué es mejor para Mateo y Lucas. Natalia pasó 3 días en Suiza, visitando a Lucas todos los días, conociendo a los Müller, viendo cómo cuidaban a su hijo con amor genuino. Y gradualmente llegó a una conclusión que nunca pensó que alcanzaría. Los Müller no eran sus enemigos. Eran víctimas de la misma traición, personas que habían sido manipuladas por Rodrigo tanto como ella. Natalia regresó a casa después de una semana en Suiza con una decisión que nunca pensó que tomaría. Había aceptado la propuesta de custodia compartida con los Müller. Lucas viviría principalmente en Suiza con acceso a sus doctores especializados, pero pasaría veranos completos con Natalia, además de visitas regulares durante el año. Los abogados ya estaban trabajando en los documentos legales que establecerían este arreglo sin precedentes. Los Müller habían insistido en pagar todos los costos legales y habían ofrecido establecer un fideicomiso para Lucas que asegurara su futuro sin importar lo que pasara. Pero cuando Natalia entró a su mansión y vio a Mateo en los brazos de la nana, la realidad de lo que enfrentaba la golpeó con fuerza total. Tenía 2 hijos ahora, en 2 continentes diferentes, con situaciones legales completamente distintas. ¿Cómo fue?, y le preguntó Carmen, quien había estado esperándola. Complicado, doloroso, pero creo que tomé la decisión correcta para Lucas. ¿Y Mateo? Natalia tomó al bebé en sus brazos, sintiendo el peso familiar de su cuerpo pequeño. Voy a adoptarlo oficialmente. María ya firmó los papeles de renuncia a sus derechos maternos. Él es mi hijo ahora, legal y emocionalmente. ¿Y Rodrigo? Natalia miró hacia la oficina donde Rodrigo se había encerrado desde que regresaron de Suiza. Eso es lo siguiente que tengo que manejar. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Natalia entró a la oficina de Rodrigo sin tocar. Él estaba sentado en su escritorio, mirando papeles, pero obviamente sin leer realmente nada. Necesitamos hablar sobre tu futuro, dijo Natalia. Rodrigo levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y resignación. ¿Ya decidiste ir a la policía? No todavía, pero tengo condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Natalia se sentó frente a él. Primero quiero el divorcio, inmediatamente. Y no vas a pelear por nada. La casa, el dinero, todo queda conmigo. De acuerdo. Segundo, vas a ir a terapia. Terapia real para adicción al juego y para entender por qué pensaste que vender a tu propio hijo era una solución aceptable. Natalia, no negociable. Si quiero que tengas alguna oportunidad de tener una relación con Lucas en el futuro, necesitas estar mentalmente sano. Rodrigo asintió claramente derrotado. ¿Y tercero?
Tercero, vas a pasar el resto de tu vida compensando lo que hiciste. No con dinero, sino con acciones. Vas a trabajar con organizaciones que combaten el tráfico de bebés. Vas a usar tu experiencia para ayudar a desmantelar redes como la que usaste. ¿Por qué no simplemente me mandas a prisión? Porque Lucas y Mateo no necesitan crecer sabiendo que su padre biológico está en prisión. Necesitan saber que cometió un error terrible, pero que pasó el resto de su vida tratando de arreglarlo. Rodrigo comenzó a llorar, algo que Natalia nunca había visto en sus 5 años de matrimonio. No merezco tu compasión. No es compasión, es pragmatismo. Si te mando a prisión, no ayuda a nadie excepto a mi necesidad de venganza. Pero si te fuerzo a dedicar tu vida a prevenir que otros cometan el mismo crimen, al menos algo bueno sale de este horror. Durante las siguientes semanas, Natalia estableció su nueva realidad. Los papeles de divorcio fueron firmados. Rodrigo se mudó a un apartamento pequeño y comenzó terapia intensiva. Natalia inició el proceso de adopción formal de Mateo. También mantuvo su promesa con María. Pagó por 6 meses adicionales de rehabilitación en un centro de lujo y después le ayudó a encontrar trabajo y vivienda estable. Las dos mujeres habían desarrollado una relación extraña pero genuina, unidas por el bebé que ambas habían perdido y encontrado de maneras diferentes. ¿Puedo verlo a veces?, le había preguntado María después de 3 meses limpia. Sí, pero no como su madre, como una amiga de la familia que se preocupa por él. Entiendo, y estoy de acuerdo. 3 meses después del descubrimiento de la verdad, Natalia llevó a Mateo a Suiza para que conociera a Lucas por primera vez. Los dos bebés, hermanos en circunstancias pero no en sangre, se miraron con curiosidad desde sus respectivas cunas. Algún día van a entender esta historia compleja, le dijo Elena a Natalia mientras observaban a los bebés. Y va a ser nuestra responsabilidad asegurarnos de que entiendan que fueron amados a través de todo. ¿Crees que vamos a poder hacer que esto funcione?, preguntó Natalia. Tenemos que hacerlo funcionar. Estos niños no pidieron esta situación, pero merecen lo mejor de todos nosotros. Stefan había investigado exhaustivamente sobre el Dr. Ramos durante los meses siguientes. Usando investigadores privados, descubrió que el doctor había estado involucrado en al menos otros 5 casos de intercambio de bebés durante los últimos años. Tenemos suficiente evidencia para llevarlo a las autoridades, le dijo Stefan a Natalia durante una de sus videoconferencias regulares. ¿Quieres que lo hagamos? Natalia pensó en todas las otras familias que habían sido destrozadas por ese hombre. Sí, él necesita enfrentar consecuencias. A diferencia de Rodrigo, él lo hizo repetidamente por dinero puro. El doctor Ramos fue arrestado 6 meses después. Las evidencias recopiladas por Stefan revelaron una red de tráfico de bebés que había estado operando durante años. Otras 5 familias descubrieron verdades similares a la de Natalia. El caso se volvió internacional, apareciendo en todos los medios importantes. Natalia podría haber permanecido anónima, pero tomó una decisión diferente. Decidió contar su historia públicamente. Quiero que otros sepan que esto puede pasar, le dijo a un periodista de un medio importante. Quiero que sepan que incluso en hospitales aparentemente seguros hay corrupción. Y quiero que sepan que es posible sobrevivir a una traición así y construir algo bueno del horror. La entrevista se volvió viral. Natalia recibió miles de mensajes de otras familias que habían experimentado pérdidas similares, de padres adoptivos que no sabían la procedencia verdadera de sus hijos, de madres biológicas que habían sido manipuladas. Con el dinero de su fortuna farmacéutica, Natalia estableció una fundación dedicada a combatir el tráfico de bebés y apoyar a familias afectadas por adopciones fraudulentas. Rodrigo, cumpliendo su parte del acuerdo, se convirtió en el director de operaciones, usando su experiencia desde el lado oscuro para ayudar a desmantelar redes similares. Es extraño trabajar contigo después de todo lo que pasó, le dijo Natalia a Rodrigo durante una reunión de la fundación un año después. Nunca voy a perdonarme por lo que hice, respondió Rodrigo. Pero al menos puedo tratar de prevenir que otros cometan el mismo error. ¿Cómo va la terapia? Estoy 2 años limpio del juego. Todavía voy a reuniones semanales. Y estoy trabajando en entender por qué elegí el camino más destructivo en lugar de simplemente pedirte ayuda. ¿Y has llegado a alguna conclusión? Rodrigo se quedó callado por un momento. Ego, vergüenza. No quería que vieras que había fracasado. Prefería hacer algo imperdonable antes que admitir que necesitaba ayuda. 2 años después del día que cambió todo, Natalia había construido una vida que nunca imaginó. Pasaba 9 meses al año con Mateo trabajando en la fundación y siendo madre soltera. Cada verano Lucas venía a quedarse 3 meses y los 2 niños habían desarrollado una relación de hermanos a pesar de sus circunstancias inusuales. Los Müller visitaban durante las vacaciones de invierno
Y las dos familias habían desarrollado algo parecido a una amistad genuina. Era incómodo a veces, y había momentos de tensión, pero todos estaban comprometidos a hacer que funcionara por el bien de los niños. María también era parte de sus vidas ahora. Visitaba a Mateo una vez al mes, siempre bajo supervisión al principio, pero gradualmente los límites se habían relajado a medida que demostraba estabilidad consistente. Había vuelto a la escuela y estaba estudiando para ser trabajadora social, queriendo ayudar a otras jóvenes en situaciones similares a las que ella había experimentado. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberme mandado a prisión?, le preguntó Rodrigo a Natalia en el segundo aniversario del descubrimiento de la verdad. A veces, admitió Natalia. Hay días donde la ira vuelve y pienso que merecías sufrir más. Pero después veo el trabajo que estás haciendo, las familias que has ayudado a reunir, las redes de tráfico que has ayudado a desmantelar, y pienso que tal vez esto es mejor. ¿Crees que alguna vez podré tener una relación real con Lucas? Eso depende completamente de ti. Lucas va a saber la verdad cuando sea suficientemente mayor. Y él va a decidir si quiere tener una relación con el hombre que lo vendió, pero que después dedicó su vida a asegurarse de que ningún otro niño pasara por lo mismo. 7 años después del día que cambió todo, Natalia estaba sentada en su sala con 2 niños de 8 años jugando con bloques de construcción en el piso. Mateo, ahora un niño vibrante que amaba los dinosaurios y quería ser paleontólogo, construía una torre elaborada. Lucas, que había venido a pasar su verano anual con ellos, construía un puente al lado de su hermano. «Mamá», dijo Mateo sin levantar la vista de su construcción, «¿cuándo nos vas a contar la historia verdadera?». Natalia sintió que el corazón se le detenía. Había estado esperando esta pregunta durante años, sabiendo que eventualmente llegaría. «¿Qué historia verdadera?». Lucas levantó la vista con sus ojos inteligentes, tan parecidos a los de Natalia. «La historia de por qué yo vivo en Suiza, con tío Estefan y tía Elena, y Mateo vive aquí contigo, pero los dos te llamamos mamá». Los niños habían crecido en esta realidad sin cuestionarla mucho hasta ahora. Para ellos era normal tener múltiples hogares y múltiples padres, pero Natalia sabía que había llegado el momento de explicar la verdad completa. «Está bien», dijo Natalia, apagando la televisión y sentándose en el piso con ellos. «Pero es una historia larga y complicada. ¿Están seguros de que quieren escucharla?». Ambos niños asintieron con seriedad. Durante la siguiente hora, Natalia les contó una versión adaptada para su edad de lo que había pasado. Les explicó que Rodrigo había hecho algo muy malo cuando eran bebés, que había intercambiado a los dos sin que ella supiera. Les explicó que Lucas era su hijo biológico, pero había terminado con los Müller, y que Mateo no era biológicamente suyo, pero ella lo amaba como si lo fuera. «Entonces, papá Rodrigo, ¿nos vendió?», preguntó Lucas con voz pequeña. «Tu papá hizo algo terrible porque estaba desesperado y asustado, pero desde entonces ha pasado cada día de su vida tratando de compensarlo. ¿Por eso trabaja ayudando a otros bebés?», preguntó Mateo, quien había visitado las oficinas de la fundación muchas veces. «Exactamente. No puede deshacer lo que hizo, pero puede prevenir que le pase a otros». Lucas se quedó pensativo. «¿Y tía Elena y tío Estefan? ¿Ellos sabían?». «No. Ellos fueron engañados también. Pensaban que me estaban ayudando cuando en realidad yo no sabía nada». «¿Y Marías?», preguntó Mateo. Los niños conocían a María como una amiga de la familia que los visitaba regularmente. «María es tu mamá biológica, Mateo. Ella te dio vida, pero yo te crié. Las dos te amamos, solo que de maneras diferentes». Mateo procesó esto por un momento. «¿Entonces tengo 2 mamás también, como Lucas?». «Sí, aunque es diferente. María decidió que era mejor para ti ser criado por mí porque ella no podía cuidarte en ese momento». «¿Pero ella me quería?», preguntó Mateo con vulnerabilidad en su voz. «Te quería tanto que tomó la decisión más difícil de su vida, dejarte ir para que tuvieras una vida mejor». Lucas se levantó y abrazó a Natalia. «Entonces tú luchaste para quedarte conmigo, pero los jueces dijeron que no». «Algo así. Pero descubrí que a veces amar a alguien significa compartirlo. Tú tienes 4 padres que te aman. Yo, los Müller y Rodrigo en su propia manera complicada». «¿Y nosotros somos hermanos aunque no tengamos la misma sangre?», preguntó Mateo. «Son hermanos porque han crecido juntos, se quieren y están conectados por una historia única que ningún otro niño en el mundo comparte». Los 2 niños se miraron y después se abrazaron. «Somos hermanos», declaró Lucas con determinación. «Los mejores hermanos», confirmó Mateo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Natalia llamó a los Müller por videollamada para informarles que había contado la historia.
¿Cómo lo tomaron?, preguntó Elena con preocupación. Mejor de lo que esperaba. Hicieron preguntas inteligentes y procesaron la información con más madurez que muchos adultos. ¿Lucas preguntó por Rodrigo?, preguntó Stefan. Sí, y creo que está listo para tener una conversación con él cuando regrese a Suiza. Durante los últimos 7 años, Rodrigo había mantenido distancia de Lucas por decisión propia. Sentía que no merecía tener una relación con el hijo que había vendido. Pero los terapeutas habían estado sugiriendo que eventualmente Lucas necesitaría tener la oportunidad de conocer a su padre biológico y tomar sus propias decisiones sobre esa relación. Una semana después, Rodrigo vino a la casa para una visita supervisada con ambos niños. Era la primera vez que los veía juntos desde que eran bebés. Se veía nervioso, temblando ligeramente cuando entró a la sala. «Hola, niños», dijo con voz insegura. «Hola, papá Rodrigo», respondió Mateo con más facilidad. Él había visto a Rodrigo ocasionalmente en eventos de la fundación. Lucas fue más cauteloso. «Hola, Lucas», comenzó Rodrigo arrodillándose para estar a su altura. «Sé que tu mamá Natalia te contó lo que hice cuando eras bebé, y quiero que sepas que no hay excusa para lo que hice. Fue el peor error de mi vida». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Lucas directamente. «Porque era cobarde. Tenía problemas y en lugar de pedir ayuda hice algo terrible. Pero desde ese día he pasado cada momento tratando de asegurarme de que ningún otro niño pase por lo que tú pasaste. Mamá Natalia dice que has ayudado a muchas familias. He intentado. He ayudado a reunir a 47 familias que fueron separadas por gente mala como el doctor que me ayudó. Pero nada de eso borra lo que te hice a ti». Lucas se quedó pensativo. «¿Me querías cuando era bebé?». Rodrigo sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Te quería, pero estaba tan asustado y tan egoísta que antepuse mi miedo a tu bienestar. Eso es algo que tengo que vivir con el resto de mi vida. Tío Stefan y tía Elena son buenos conmigo», dijo Lucas. «Me cuidan cuando estoy enfermo del corazón. Me leen cuentos, me aman». «Lo sé, y esa es la única cosa buena que salió de mi error. Aunque lo hice por razones horribles, terminaste con gente que te ama. ¿Y tú? ¿Todavía me amas?». «Siempre te he amado. Incluso cuando hice esa cosa terrible, era porque pensaba que era la única manera de sobrevivir. Pero aprendí que sobrevivir sin hacer lo correcto no vale nada». Lucas extendió su mano hacia Rodrigo. «Mamá Natalia dice que las personas pueden cometer errores grandes y todavía ser buenas personas si trabajan duro para arreglarlo». Rodrigo tomó la mano pequeña de Lucas, sollozando abiertamente. «Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de tu perdón. No necesito que seas perfecto», dijo Lucas con una sabiduría que no correspondía a sus 8 años. «Solo necesito que seas honesto». La visita duró 2 horas. Al final, Lucas abrazó a Rodrigo por primera vez en su vida consciente. No era perdón completo, pero era un comienzo. 2 años después, cuando Lucas tenía 10 años, necesitó su tercera cirugía cardíaca. Fue la más riesgosa hasta ahora. Natalia voló a Suiza inmediatamente, llevando a Mateo con ella. María también vino, queriendo apoyar a la familia que la había aceptado. Y Rodrigo, quien había estado trabajando en la oficina de la fundación en Ginebra, llegó al hospital con flores. Todos se sentaron juntos en la sala de espera. Natalia, los Müller, Rodrigo, María y Mateo. Era la familia más extraña que cualquiera pudiera imaginar, pero estaban unidos por el amor a un niño. «Es extraño, ¿verdad?», dijo Elena mientras esperaban. «Hace 10 años éramos extraños, ahora somos familia». «La familia más disfuncional del mundo», bromeó Stefan. «Pero familia al fin», agregó Natalia. La cirugía duró 6 horas. Cuando el doctor finalmente salió para decirles que Lucas estaba estable y que la operación había sido exitosa, todos lloraron de alivio. Cuando Lucas despertó de la anestesia, lo primero que vio fueron 7 adultos rodeando su cama. «¿Todos vinieron?», preguntó con voz débil. «Por supuesto», dijo Natalia tomando su mano. «Eres amado por muchas personas, Lucas». «Somos una familia rara», murmuró Lucas, todavía medio dormido por la medicación. «La mejor familia rara del mundo», respondió Mateo, quien se había escabullido entre los adultos para estar al lado de su hermano. 5 años después, cuando Natalia cumplió 45 años, organizó una celebración especial. No era solo su cumpleaños, era también el aniversario número 15 desde el día que descubrió la verdad. 15 años, reflexionó Natalia durante el brindis familiar. 15 años desde el peor día de mi vida, que se convirtió eventualmente en el catalizador para la mejor vida que podría haber imaginado. La fundación que había creado ahora operaba en 12 países. Había ayudado a reunir a más de 300 familias
y había contribuido al arresto de 23 traficantes de bebés. Rodrigo era su director de operaciones, respetado en el campo por su conocimiento desde dentro y su dedicación incansable. María se había graduado como trabajadora social y trabajaba en la fundación ayudando específicamente a madres jóvenes en crisis. Estaba comprometida con un buen hombre que conocía toda su historia y la amaba de todas maneras. Los Müller habían expandido su trabajo de caridad, creando centros de cuidado médico especializado para niños con problemas cardíacos en países en desarrollo. Lucas, ahora de 15 años y recuperado de su última cirugía, quería ser cardiólogo pediátrico cuando creciera. Y Mateo, también de 15, se había convertido en un joven compasivo que trabajaba como voluntario en la fundación durante cientos de los veranos, ayudando a otros niños adoptados a entender sus historias complejas. «Mamá», le dijo Mateo esa noche, «gracias por no rendirte cuando descubriste la verdad. Otra persona habría destruido todo con ira, pero tú construiste algo hermoso». «No fui yo sola», respondió Natalia. «Fueron todos ustedes, los Müller, María, incluso Rodrigo. Todos eligieron sanar en lugar de destruir». La historia de Natalia nos enseña que incluso la traición más devastadora puede transformarse en algo significativo si elegimos sanar en lugar de destruir. Cuando descubrió que su esposo había vendido a su bebé, pudo haber elegido venganza pura. Pudo haber mandado a Rodrigo a prisión, peleado por años en cortes, destruido a los Müller que inocentemente amaban a Lucas. En lugar de eso, eligió un camino más difícil: compartir el amor, expandir la familia y transformar el trauma en propósito. Creó una fundación que salvó a cientos de niños. Permitió que Rodrigo se redimiera a través del servicio. Aceptó que el amor no es de suma cero, que amar a Mateo no significaba amar menos a Lucas. ¿Cuántas familias están allá afuera, ahora mismo destrozadas por adopciones fraudulentas y sin saber que hay esperanza? ¿Cuántos niños están atrapados en el sistema de tráfico de bebés esperando ser rescatados? ¿Cuántas personas están cargando traiciones que creen que son imperdonables? La próxima vez que enfrentes una traición que parece destruirlo todo, recuerda esta historia. Recuerda que tienes una opción entre venganza y sanación. Recuerda que las familias pueden ser redefinidas, que el amor puede expandirse y que del dolor más profundo puede surgir el propósito más poderoso. Porque al final no es la traición lo que nos define, es cómo elegimos responder a ella. Y a veces la respuesta más poderosa no es destruir al traidor, sino construir algo tan hermoso que la traición se vuelva irrelevante en comparación.